¿Sí? Bueno, la enseñanza se llama como si fuera la última vez. Dicen por ahí una frase, no sé si ustedes la han escuchado, que dice: vive cada día como si fuera el último y algún día efectivamente lo será. Esta frase, aunque no está explícitamente en la Biblia, sí encontramos la misma idea y el mismo sentido cuando Jesús dijo al final de Mateo 6: bástale a cada día su propio afán, porque cada día trae sus propias preocupaciones. Bástale a cada día su propio mal. Y ahora quiero preguntarte, ¿cuál crees que sea el mayor mal que podamos tener en nuestra vida? La muerte, ¿verdad? Obviamente hay muchos males, pero el mayor pues es la muerte física. Pero si esto lo consideramos malo, pues hay algo mucho peor, que es la muerte espiritual. Una muerte eterna, es decir, la separación total y definitiva entre aquella persona que perdió la vida y Dios. Eso es lo más terrible. Por esto Jesús se enfoca en ese capítulo justamente a lo que es verdaderamente trascendente. Y lo trascendente es lo siguiente: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que llegues a necesitar, lo va a venir por añadidura. Y de acuerdo al contexto de estas palabras, entonces Jesús nos exhorta a vivir todos los días como si fuera el último, como si fuera la última oportunidad de hacer lo correcto. Nos exhorta a hacer lo que debemos hacer, a vivir en paz, primeramente con Él y con nuestros semejantes. Y fíjate qué es lo que Jesús puede hacer en nuestra vida, porque Él puede cambiar el sentido de ella, de nuestra propia vida, dándole un propósito con miras más allá de la propia muerte, sobre un reino el cual es invisible. El reino de Jesús no se ve, porque este reino gobierna en el corazón. Sin embargo, es claramente visible el reinado en la forma en la que vivimos. ¿Sí o no? Por ahí dice una frase, o podríamos decirlo así: mira cómo vives y te diré quién gobierna. El refrán más conocido es: dime con quién te juntas y te diré quién eres. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia, en algo así liso y llano, es darle a cada quien lo que él merece, lo que le corresponde. Eso es justicia. Y todos la conocemos, ¿sí o no? ¿Cuántos no clamamos por justicia? Claro, cuando se agreden nuestros propios intereses. Es que eso no es justo. Entonces sí conoces qué es la justicia, ¿verdad? Y obviamente es algo que tú mereces y no se te está otorgando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que merece aquel que ha transgredido la ley? Pues merece un castigo. Esa es la justicia, liso y llano. Y la ley dice: no robarás, no codiciarás, no dirás mentiras. Y una mentira es aquella que la dices con toda la intención de ocultar la verdad. ¿Cuántos han dicho mentiras? Ninguno. Todos hemos dicho mentiras en alguna vez en nuestra vida. ¿Y qué es lo que dice la justicia? Que la paga del pecado es la muerte. Y aquel mentiroso, aquel que ha robado, aquel que ha codiciado, ¿qué merece? Eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la justicia.
Esto estaba establecido desde el principio. Sin embargo, Dios superó la ley. ¿Por qué? Observemos que, les voy a hacer esta pregunta. ¿Acaso Jesús merecía, después de haber vivido de una manera literalmente impecable, él merecía la muerte? No, ¿verdad? Fue algo totalmente injusto. Pero Dios permitió que toda la maldad del ser humano, guiada por Satanás, se descargara sobre su Hijo de una forma atroz e inexplicable. Dios se apartó literalmente de su Hijo para dejarlos en manos de una humanidad envidiosa, arrogante, soberbia, iracunda y cayendo incluso en el satanismo, siendo satánico pues, y realizando el peor acto de injusticia de toda la historia humana. Sin embargo, para Dios el Padre, lo que estaba ocurriendo en esa cruz y en ese último día de Jesús fue el acto más justo y más completo en este sentido, porque su Hijo Jesucristo se ofrecía por una humanidad perdida. Él se estaba colocando en sustitución de una humanidad totalmente desfavorecida, totalmente. Y a esto se le llama gracia. Esto significa un favor inmerecido. Este es el nivel de justicia que Dios reflejó y que solamente pudo demostrarnos y pudo demostrarle al ser humano ese nivel de amor de parte de Dios. Porque la justicia de Dios y el amor de Dios están en el mismo nivel. Y la suma de ambas se llama misericordia. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia será aquel que no haga misericordia. Y lo que dice en la siguiente frase es: la misericordia triunfa sobre el juicio. De acuerdo a este versículo te voy a decir algo muy interesante, porque la misericordia está por encima del juicio. No porque el juicio se anule, sino porque el juicio y el castigo fue cargado sobre otro. A eso se le llama misericordia. Y observemos cómo lo dice Romanos 3:21. Pues ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios fue testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y lo que dice es: y son justificados gratuitamente por su gracia. Su gracia, que podemos decir que es la misericordia, por medio de la redención, es decir, por medio del pago que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como apalancamiento, sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Y aquí yo agregaría por este contexto, justicia, misericordia. Para manifestar su justicia y misericordia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia y misericordia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. El mismo Jesucristo, todo esto que acabamos de leer, lo sintetizó de una manera sublime. Sintetizó la justicia y el amor de Dios, en la que se basa todo el gobierno que Él estableció en el corazón
cuando se le recibe. Y esa síntesis dice así: de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree, es decir, que no solamente es con el pensamiento, no es solamente una convicción de raciocinio, sino también en el corazón, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere para ti y para mí? Que tengamos vida eterna. ¿Y sabes en qué consiste la vida eterna? En que le conozcamos. Jesús lo dijo: porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué significa esto? Que la vida eterna ya la estás viviendo hoy. ¿Por qué? Porque lo estás conociendo, ¿sí o no? Ya estamos tocando y ya estamos deleitando desde el momento incluso en que creíste. Y puede ser que no creas, que no hayas recibido a Jesucristo como tu Salvador, pero aún así estás tocando la eternidad. Y Dios te está mostrando la eternidad y un destino u otro si lo rechazas. Así que la misericordia y la justicia de Dios son inseparables. Porque la misericordia sin justicia no es misericordia, es soborno y es corrupción. La misericordia siempre va a ir unida con la justicia, porque son inseparables. Y te voy a poner un caso de la vida real. A lo mejor en algún momento ya se los había compartido, pero hace como unos 15 años antes de casarme, yo venía por la carretera acá de San Pancho entrando a León y algo no me cayó bien en el estómago. Me sentía muy mal. Y entonces yo sabía que más adelante había una tienda comercial, un Soriana por allá. Y dije, tengo que llegar ahí. Entonces iba corriendito y sin demoras, porque tenía que hacer una escala técnica. Y era horrible. De eso de que sudas. ¿Cuántos les ha pasado? Levanten su mano, sin miedo. Ay, todos los demás, ¿qué? ¿Son sobrenaturales o qué? Bueno, algún día se van a acordar. Y cuando estás en ese tipo de situaciones, te enfocas únicamente en esa necesidad. Nada más veía el punto, iba manejando y entonces pues vas con toda la adrenalina y vas buscando llegar y dices, no llego. Era algo verdaderamente horrible. Y de repente escucho una patrulla, orillas a la orilla, ¿no? Allá, sigue. Entonces llego al estacionamiento del centro comercial. Bueno, lo traía abajo, la verdad, porque de qué calor estaba sintiendo ahí. ¿Qué hice? Venías echando carreras con otro auto. Le dije, no. ¿Y qué? No, te voy a tener que hacer una infracción. Le dije, sí, está bien, espérame un momentito, déjame ir al baño. Y ya subí el vidrio, sí, ya le cerré, ya me fui. Y ya regresas con el alma, ya ahora sí, adherida al cuerpo, con todas mis facultades. Y ya cuando llegué le dije, ahora sí, ¿dónde firmo? Y bueno, no tuve necesidad de explicarle absolutamente nada. El policía lo entendió todo y hallé gracia delante de sus ojos y él aplicó la misericordia y me dijo, está bien, puedes irte. Cuando estás en ese tipo de circunstancias, ¿qué vas a decir? No, ahora me levantas la multa. Porque ya sería por obras, ¿verdad? ¿Qué dices ahí? Gracias, ¿no? Te voy a hacer una pregunta. ¿En ese acto hubo corrupción? No.
Ok, yo para ese tiempo ya conocía de Cristo. Bueno, quiero aclararles, ¿verdad? Ya conocía de Jesús, ya sabía lo que tenía que hacer. No hubo corrupción. ¿Por qué? Porque yo no le ofrecí dinero para que dejara de cumplir con su deber. Él pudo haberme levantado la multa. Cuando yo acepté la culpabilidad, fue inconsciente, o sea, no me di cuenta, él no lo sabía, pero él estaba haciendo lo suyo. Y yo había quebrantado la ley. Pero el policía, ¿sabes qué fue lo que hizo? Una vez que entendió la situación, él, delante de la ley, me defendió y quitó los cargos, los retiró. Porque seguramente él se puso en mi lugar, como los que levantaron la mano, ¿verdad? Él entendió que lo que había pasado era una emergencia. Por eso, cuando viene una ambulancia y traen las sirenas encendidas, ellos pueden pasarse los altos, claro, con toda precaución. Por eso, porque hay una emergencia. Incluso un policía, si estás en una situación crítica, ellos van abriendo la vialidad para que tú los vayas siguiendo. Y ¿sabes por qué hallé gracia delante de los ojos del policía? Porque yo estaba dispuesto a pagar. Y Dios, te voy a decir algo que hasta apenas ayer me di cuenta, después de 15 años, Dios me ayudó a hacer justicia para aquel policía. Por eso esto se lo estoy compartiendo, porque en cada uno de los detalles, a cada momento, en cada una de las circunstancias, incluso más pequeñas en las que te llegues a encontrar en tu vida, vas a tener la oportunidad de hacer justicia. Yo hice justicia para aquel hombre, ¿sabes por qué? Porque con esta acción, a través de mí, Dios estaba dignificando el trabajo del policía. Yo estaba haciendo justicia para el policía, porque él estaba haciendo su trabajo y yo lo respeté. Pero en otro tiempo, yo hubiera dicho, ¿qué pasó, jefe? ¿No? Hágame la balona, ¿no? Bueno, yo entiendo que ustedes no entienden de este tipo de lenguaje y se los voy a traducir. Hágame la balona significa sígame el juego. Claro, y el policía, pues como sabe, bueno, no todos, ¿verdad? Saben de ese lenguaje, pues dicen, pues ya se las abritas, ¿no? Y claro, en ese momento, pues hay que ponerse religioso y decirle, jefe, pues ¿bastará con una Sor Juanita? Y el otro, no, pues por lo menos la Trinidad. Esto significa, no, 200 pesos no, mejor 600. Claro, ustedes no lo conocen, pero fíjate lo que está pasando aquí. Ofrecerle una mordida a un servidor público es humillarlo. Es humillar lo que está haciendo, lo que está trabajando, el esfuerzo, su vida misma, la estás humillando. Y lamentablemente muchos se dejan vencer por el dinero más que por su propia dignidad. Muchos dicen, entre más me humilles, pues mejor para mí. Claro, antes de eso yo nunca le había ofrecido a un policía una mordida, porque no tenía carro. Pero si lo hubiera tenido, pues ya me las abritas, ¿verdad? Así que les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos han estado en una situación así en las que una autoridad, como un policía, los ha detenido? Bueno, ¿y cómo he reaccionado? ¿Como un religioso o como alguien que teme a Dios? Todavía, si Dios nos permite, vamos a seguir viviendo y probablemente nos encontremos en una situación así, a lo mejor no con un policía, pero con alguien que sepas
que es el modus operandi, que así viven, pues, que así se maneja el asunto. Pues exactamente así ocurrió en la historia del ser humano. Una criatura que había hecho un mal, el mal consciente o inconsciente, es observado por la autoridad en todo momento. Y Dios mismo siempre nos ha estado amonestando desde el inicio de la historia y llamando a hacer un alto en su vida, a detenerte. Y entonces llega el momento en el que te postra, te detiene y te muestra cuál es tu condición. Así fue como Dios nos vio. Y al ver la miseria en la que el ser humano, nosotros vivimos, en la que nos desenvolvemos, iba a ser inevitable que llegara la consecuencia establecida desde la creación del mundo. La paga del pecado es la muerte, y una muerte eterna. Es por eso que la autoridad máxima, Dios mismo, no solamente tuvo empatía con el ser humano, sino que tuvo compasión de esta humanidad necesitada de una guía urgente, porque estábamos como ovejas que no tienen pastor. Y el creador de todo, del universo, decidió dejar todo lo que era suyo para vivir en carne propia las propias carencias del ser humano, la soledad, las tristezas, las aflicciones. Pero también Él vino a compartir sus alegrías, su esperanza, su fe en carne propia. Y así fue como vivió 33 años de una manera literalmente impecable. De tal manera vivió como si fuera la única oportunidad que tenía el ser humano para poder cambiar su destino. Y así fue. Es la única oportunidad. Por eso vivió de esa manera. Por eso vivió de forma intachable. Así fue que Jesús marcó un alto y juzgó al príncipe de este mundo, despojándolo de toda su potestad, de todas sus obras. Y Jesús, también lo hizo de esta manera, porque Él juzgó. Jesús fue más allá de la propia justicia, porque Él mismo se puso en el lugar del pecador. Es como el policía. El policía hubiera hecho me la hubiera regresado de tal manera que se hubiera dicho: vete, está bien, yo pago la multa. Y ese impacto hubiera sido contundente. O sea, eso hubiera transformado. ¿Por qué? De la misma manera, Jesús lo hizo así. Él nos marcó un alto. Y Él se humilló a sí mismo, haciéndose como nosotros, despojándose voluntariamente de todo lo que era suyo, con el propósito, este fue el único propósito de lo que hizo, de pagar los delitos, pecados y transgresiones de todo ser humano infractor, de toda la historia. Él no solamente tuvo empatía, no solamente se quedó con la compasión, también se quedó con la cuenta. Cuenta que pagó con lo que tenía en este mundo, con lo más valioso que Él tenía mientras Él respiraba y caminaba sobre la tierra. Y lo más valioso era su propia vida y su sangre. Él extendió su mano para sacarnos del lodo cenagoso, del foso y del pozo de la desesperación. Hace un rato cantábamos: cuando pienso lo que tú has hecho en mí. Y con su propia vida, Él hizo pedazos el acta de los decretos que nos era contraria, clavándole la cruz, haciéndolo pública, la libertad a los esclavos del pecado.
y de la transgresión cuando nosotros aceptamos ese sacrificio por medio de la fe. Nada más hay que creer, nada más hay que decir gracias, porque ya lo pagó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar nuestro vehículo, tomar nuestra vida y ahora sí, conducir con toda prudencia nuestra vida y nuestro actuar todos los días, porque Jesucristo tuvo misericordia de nosotros cuando no la merecíamos y habíamos hecho todo lo contrario, cuando nosotros éramos enemigos. Así que ahora sí que preguntamos, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está la multa? Porque esa multa ya fue pagada por aquel que nos orilló para reconocerlo y para reconocer que nosotros habíamos transgredido consciente o inconscientemente. Y la pregunta es, ¿ya escuchaste la voz de Jesús que te dice, detente, deja de seguir pecando? Tú sabes qué es lo que me ofende y yo todos los días te veo, sé lo que piensas. ¿O qué? ¿O en aquel día vas a intentar ofrecerle algo a aquel que es incorruptible? ¿Intentarás humillarlo ofreciéndole algo? Es que yo hice buenas obras. ¿Vas a competir conmigo? Digo, no habrá necesidad, es más, ni siquiera casi ni de hablar, porque nos hará entender, nos hará comprender. Entonces, lo que nos permite vivir cada día como si fuera el último es vivir en la justicia que es en el reino de Dios. Esa justicia que viene con la espada desenvainada, pero no para acabar con el semejante, con tu vecino, con tu suegra, con tus hijos, con tu esposa. No, al contrario, esa espada desenvainada es para que mutiles tus intenciones y aquellos deseos que son contrarios a los que Dios establece. Cuando venga aquel deseo de tomar lo que no es tuyo, haz ahí, haz morir lo terrenal. No, claro, no te vas a cortar la mano, ¿verdad? No, Dios va a la raíz. Así que si te das cuenta que alguien te entregó cambio de más, no vas a decir, ay, Dios me bendijo. ¿Qué vas a hacer? Devolverlo. Respetar lo que es ajeno, como si ese día fuera el día que fueras a entregar cuentas delante de Dios. Así que si tienes la oportunidad de hacer lo malo, desenvaina la espada de la palabra y corta tus intenciones. Marcos 9:42 dice, le va a ir muy mal al que haga pecar, al que haga tropezar. Y esto tiene que ver con justamente nuestro ejemplo hacia los demás. Le va a ir muy mal a aquel que haga tropezar a estos creyentes a los que es fácil hacerles daño. Y estos pueden ser tus hijos, tus hermanos, tu esposo, tu esposa. Sería mejor que lo tiraran al mar con una gran piedra de molino colgada al cuello. Y si tu mano te hace pecar, ojo, el contexto está hablando hacer pecar porque vas a hacer tropezar también al otro. Y esto, la mano tiene que ver con el tocar, con el hurtar, con el adulterar, con el fornicar. Es mejor perder, es decir, si te hace pecar, córtala, pero corta la intención, no la mano, No sé si de aquí, en algún momento, gente de mis tiempos y de mis papás decían, es que esa persona es bien mocha. ¿Sí se entiende, verdad? Que es mocha significa que no se junta para hacer lo malo, que siempre busca las cosas de Dios o que habla con Dios. No, es que es bien mocho. No sé si de aquí salió eso, pero es la intención de no hacer lo malo. Como les digo, no es literalmente cortarse la mano.
Porque es preferible que te digan que es un mandilón, porque no tocas el dinero de tu quincena para írtelo a echar en unas cheves. Y entres bien entonado a un lugar bien calientito. ¿Sí entienden, verdad? Entonces nos habla de ser congruentes. ¿Por qué? Porque si me tomo una dicen por ahí, no es ninguna. Pero ¿qué crees? El que me está viendo, lo voy a hacer tropezar. Y él sí es algo para Dios. Entonces, ni siquiera una. ¿Por qué? Por amor al otro. Ni siquiera en lo oculto. Ni siquiera en lo oculto. ¿O qué necesidad? No, mejor es un agua bien fresca, de tamarindo, bien helada, bien amarrante. Ay, se me antojó, disculpen. Si tu pie, es decir, si tu andar o tu ir te hace pecar, porque te están viendo, córtalo, no vayas. Pero hay quien dice, ay, pero lo bailado, ¿quién me lo quita? Y muchas veces esa permisividad que nos damos hace tropezar a los demás, a los que nos ven. Ah, entonces sí se puede. Y otros dicen, no, que eres cristiano. ¿Por qué andas ahí en esos lugares? Y a lo mejor tú dices, ay, pues Dios ve el corazón. Sí, pero el hermano te ve a ti. Y Dios te va a pedir cuentas por lo que estás haciendo. Ay de aquel que haga tropezar a aquellos que creen en mí. Entonces para todo esto va más dirigido hacia los creyentes. Si tu ojo, es decir, la forma en la que miras, te hace pecar en contra de tu hermano, sácalo, es decir, no lo hagas, no voltees, aguanta, corta esa intención. Es mejor tener un solo ojo, pero tener la vida eterna, que tener los dos ojos y ser echado al infierno. Así que tenemos también nosotros como cristianos ser diligentes. Versículo 50 dice, la sal, es decir, la prudencia es buena, pero si se daña no es posible arreglarla. Y aquí viene el resumen. Así que sean bondadosos y vivan en paz unos con otros. En otras palabras, para vivir en paz, reflejando cada día la bondad de Dios en nuestra vida, es necesario cortar y sacar de en medio a nuestro yo, nuestros intereses, nuestros deseos, negándonos a nosotros mismos de hacer el mal. Todos los días, porque todos los días tenemos esa oportunidad. Hace unos días con esto de la operación yo sentía unos tirones en el estómago y como ya uno queda ciscado, queda uno arisco y híjole, ya va a volver y es horrible y si esto sigue así y entonces ya como que te empieza a dar el váguido, ¿verdad? Porque te empieza a dar mareo y claro, la mente te juega y me quedé con un pensamiento porque se prenden todas las alarmas. ¿Y si me muero? Claro, ya después fui con el doctor, dije, por cualquier cosa, me dice, es normal, son los tirones, los vas a sentir, si hay desgarre no pasa nada, es por dentro, eso ya está cerrando, ya, al contrario, actívate, ya levántate, ¿no? Ah, ok, ya entendí. Pero me quedé con esa pregunta, ¿qué pasaría si fuera el último día? Yo te pregunto, ¿qué pasaría si hoy fuera el último día? Ya ahorita de entrada ya fueron 12 horas menos. ¿Qué pasaría? ¿Te quedarías pensando únicamente en tus necesidades, en tus tristezas o en la amargura de tu corazón? Ya me voy a morir a causa de aquel o de aquella. O como cristiano seguramente te vas a poner a cuentas con Dios. Ay, Señor, eso fue lo que hice. Ay, Señor, perdóname por todas aquellas que yo no me acuerdo, pero tú sí, las tienes bien anotadas. Perdóname. Y te pondrías a cuentas. Tal vez no irías a trabajar para estar con tu familia y decirles cuánto los amas.
O a lo mejor te encargarías nada más de estar peleando. Pues ya me quedan las últimas, voy a darle con todo. Pues no sé lo que harías, pero eso sí, de la abundancia del corazón habla la boca y habla tu actuar. Así que va todo en paquete. Pero si supieras que te quedan 2 días, bueno, probablemente ya con más tiempo, pues hablarías con los familiares más cercanos, les harías una llamada y dormirías un poco. Y si supieras que faltan 3, bueno, pues ya te alcanza para hablarle a los amigos. Oye, ¿sabes qué? Es extraño, todo eso. Y compartirles, probablemente. Y si supieras que es dentro de un mes, pues ya está un poco más holgado. Dentro de 5 años, dentro de 20, dentro de 30, pues te voy a decir cómo vivirías como hoy. Porque a muchos no creo que les lleguemos a los 30, 40, no sé, así como está la situación. Pero ¿qué crees? ¿Cómo crees que vive el mundo? O muchos de nosotros también, como si nunca fuéramos a morir. Hubo un hombre llamado Sansón que fue muy bendecido de parte de Dios, que le dio una fuerza tremenda, impresionante, pero la soberbia del yo lo envolvieron y no obedeció la orden de acabar con todos los filisteos, es decir, cortar con el mundo. Por el contrario, no, él hizo las paces y se enroló con el mundo, dejándose de seducir por una mujer llamada Dalila, que ya era la segunda. O sea, él ya andaba buscando, andaba fuera del corral, ¿no? Fuera del huacal. Y conocen la historia. La mujer pues lo traiciona, le corta la cabellera, que únicamente era un símbolo de su fuerza, porque la fuerza la daba Dios. Solamente era un símbolo. Una vez que él pierde su fuerza, cae en manos de sus enemigos y entonces todos hacen fiesta para burlarse de él. De la misma manera nos puede pasar a nosotros. Cuando vienes aquí, pero también tienes un pie en el mundo que jajaja, jijiji, tarde o temprano, el mundo te va a jalar y se van a burlar de ti. Van a hacer escarnio de ti, pero lo que es peor, van a hacer escarnio del Señor. ¿No que eres cristiano? Y así, Sansón, una vez que ya no tenía ojos, le dijo a un muchacho que lo estaba guiando, porque hicieron una fiesta enorme para seguirse burlando de él y lo que representaba a Sansón, que era el pueblo de Israel, que era la familia de Dios. Entonces, cuidado donde andes, porque vas a acabar como Sansón, sin ver dónde estás pisando. Entonces Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: déjame tocar las columnas sobre las que el edificio descansa para ponerme sobre ellas. El edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y sobre la azotea, es decir, en el segundo piso, es decir, había muchísima gente ahí, sin contar los que estaban abajo, había como 3,000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. El hijo, el cristiano, divirtiendo al mundo. Qué triste, ¿verdad? Entonces Sansón, ya que estaba en medio de las columnas, invocó al Señor y dijo: Señor mío, te ruego que te acuerdes de mí. Hasta ese momento se acordó. Te suplico que me des fuerzas solo esta vez, oh Dios. Y fíjate lo que dice a continuación: para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Ese fue el último día de Sansón, ¿verdad? ¿En quién estaba pensando en los últimos momentos? En Dios, sí, ¿verdad? Pero principalmente en la venganza. ¿Para qué? Para vengarse de lo que le hicieron a él, no a Dios.
Entonces Sansón palpó las dos columnas en medio, sobre las cuales descansaba el edificio, se apoyó en ellas, una con la mano derecha y otra con la izquierda, y Sansón gritó y dijo: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó con todas las personas que estaban ahí, y mató como nunca había matado en toda su vida. Dios le concedió la fuerza, pero para acabar con todo el pueblo. Y ahora, ¿qué podemos aprender de la historia de este joven? No podemos estar jugando con Dios. ¿Eres o no eres? Ahora la pregunta es: ¿había necesidad de que Sansón perdiera la vida? ¿Había necesidad de que nosotros perdamos la bendición de estar con el Señor con tal de irnos al mundo? ¿Con tal de estar coqueteando con el mundo? Pregúntaselo al Sansón que llevamos todos dentro, al vanidoso, al engreído, al que se siente que todas las puede, al autosuficiente. Pregúntaselo. Porque si Sansón hubiera hecho lo que Dios le había pedido, él ahora tendríamos una figura totalmente diferente, con una historia diferente. Pero lo mismo que le pasó a él, le pasó también a Salomón, que fue seducido por las mujeres. Y ahora vamos a ver una historia totalmente diferente, con dos hombres que tenían un sentido de la vida muy, muy distante. Vayamos a la historia de Elías. Vayan a Primera de Reyes 19:19. Y les voy a dar el contexto. Elías, que era un hombre tremendo, temeroso de Dios, en algún momento tuvo tropiezo del cual anímicamente no se pudo levantar. Primera de Reyes 19:19. Una vez él se enfrentó a una multitud de sacerdotes, más de 400 sacerdotes de Baal, por la orden de Dios. Dios le dijo que hiciera un sacrificio, que ambos hicieran un sacrificio, y aquel que se encendiera era el verdadero Dios. O era Baal o era el Dios de Israel. Así que empezaron los de Baal, hicieron todo, estuvieron ahí largo rato, no había ni siquiera un poquito de humo, nada. Entonces los sacerdotes se tasajeaban, gritaban y demás. Y Elías se empezó a burlar de ellos, de la creencia de ellos, y decía: ay, tu Dios Baal seguramente está en el baño, por eso no le responde. Y se burlaba una y otra vez de la ignorancia de los demás. Y en esto tú y yo no podemos caer, en burlarnos de la ignorancia de los demás. Y a él le pasó lo mismo, y una vez que él oró y Dios respondió, se descendió una columna de fuego, consumió todo el sacrificio, y ahí estaba la respuesta de Dios. Y solamente consumió el sacrificio, pero él estaba tan emocionado, así que cuidado con tus emociones, ubícalas. Estaba tan emocionado que de alguna manera incitó al pueblo y mataron a todos los sacerdotes, más de 400. Y ahí Elías tenía la oportunidad de predicarles y sensibilizar, porque una señal había sido descargada del cielo para decirle: este es el Dios de Israel. Y muchos se hubieran convertido de sus malos caminos, pero no lo hizo, los destruyó. Así que cuidado con lo que nosotros podemos hablar por estarnos burlando de los demás, porque los podemos hacer caer y ellos no se conviertan a causa de la forma en la que nosotros nos dirigimos hacia ellos. Entonces Jezabel, la esposa del rey, vio todo lo que había hecho Elías y dijo: para mañana ese Elías me lo voy a echar al plato. Para mañana no amanece, a causa de lo que hizo con mis sacerdotes. Y si notan, ella observó el mal de Elías, no lo que Dios había hecho. Esto decayó
le pesó mucho a Elías. Y ya de ahí anduvo cabizbajo, ya yo para qué, ya me quieren matar y yo por qué, etcétera, etcétera. Y ya ni siquiera Dios, aunque le estuvo hablando, él recapacitó, no reaccionó, no confesó también su pecado. Señor, hice de más, me emocioné, no te pregunté qué tenía que hacer con ellos, yo nada más seguí tus instrucciones, pero en la Biblia no se menciona que haya mandado matar a los sacerdotes. Así que, entonces él por algún motivo estaba desanimado. Y entonces él ya estaba viviendo esos últimos días fastidiado. ¿Alguna vez has tenido esta actitud? Ya no quiero ir a trabajar. ¿Para qué voy a la iglesia? Nada más tiran pedradas. Así estaba Elías. Ya una vez que le dice el Señor, ya conseguí un reemplazo, alguien te va a sustituir. Gracias, Señor, ¿no? Ya por fin, ya voy a descansar de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Y entonces dice 19 de Primera de Reyes, partió de allí Elías y halló a Eliseo hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él iban 12 yuntas de bueyes y él conducía la última. Elías pasó delante de él y echó sobre él su manto. Entonces dejó los bueyes, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y él le dijo: ve, regresa, ¿acaso te lo he impedido? Regresó Eliseo, tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció luego la carne y la dio al pueblo para que comieran. Después se levantó, se fue tras Elías y lo servía. Con estas tres pedradas, con estos tres versículos, tenemos para que Dios nos vaya ubicando en situaciones muy parecidas en las que nosotros tenemos que meditar cómo estamos reaccionando, porque Dios discierne las intenciones de nuestro corazón. Dice 19: partió de allí Elías y halló a Eliseo hijo de Safat, que estaba arando. Y Elías dijo: por fin ya encontré un sustituto. Total, yo ya me voy. Decía por ahí un presidente, ¿verdad? Dejo así los asuntos de Dios en paz, ya se los voy a entregar. Seguramente nosotros hemos tenido una actitud así. ¿Para qué servir a Dios? ¿Para qué sirvo a la iglesia, no? Mejor dicho, ¿para qué sirvo a la iglesia? Con una actitud así mal. Pero Eliseo era un hombre fuerte, de trabajo pesado. Él iba delante de las yuntas y de pronto él siente que le pone alguien algo encima, que era el manto. Ahora vamos a notar la actitud de Elías. Elías estaba tirando la toalla. Bueno, el manto, ¿no? Para que pasó y se lo puso. Qué desagradable manera de dejar un trabajo, ¿no? Estaba dejando Dios el manto que tenía Elías. Elías estaba dejando su trabajo, así despreciando lo que estaba haciendo. Y se entiende que en esos momentos de frustración que tenía Elías, de insatisfacción, se entiende por qué reaccionó así. Y seguramente nosotros hemos tenido esos momentos. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo: no hagas esto. Nunca dejes un trabajo de un día para otro sin decir absolutamente nada. Eso es algo con la actitud de Elías. No dejes nada botado. ¿Por qué? Porque estás cerrando una puerta y al rato que pidan una referencia de dónde trabajaban, no, pues me dejó el trabajo tirado. No lo hagas. Si te vas a ir de un trabajo, deja todo en orden y dale tiempo a tu futuro expatrón
de que consiga a alguien a quien tú puedas capacitar y puedas entregar las cosas de forma ordenada. Dale un tiempo razonable para que alguien pueda recibir todo lo que tú has hecho. Esto va a tener dos efectos. Vas a quedar bien con tu futuro expatrón y con el nuevo, porque el nuevo va a estar seguro de que tú no vas a hacer lo mismo con él. Y eso te hará verte como un profesional. Pero Elías ya estaba desesperado. Le ganó la emoción, o sea, todavía seguía en esa desesperación, en ese desorden que evidentemente no proviene de Dios. Y a Elías ya le andaba por dejar todo y sin decir palabras, literalmente, no dijo palabras, echó el manto y siguió su camino y lo siguió de una forma apresurada, como ahorita vamos a ver. Lo aventó. Entonces Eliseo dejó los bueyes y salió corriendo detrás de Elías. ¿Ven? Sin decir nada, ahí va. Y yo ya me voy. Córrele antes de que sepa qué pasó. Y lo mismo, y Elías lo alcanza y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Observemos la actitud de parte de Eliseo, que comprendió rápidamente qué significaba lo que estaba ocurriendo, porque al buen entendedor, pocas palabras, pero este se excedió, porque ni palabras hubo, solamente acciones. Él entendió perfectamente qué significaba eso. ¿Por qué? Porque probablemente Eliseo ya estaba orando, el Señor se lo reveló, algo pasó en el corazón, pero él entendió lo que estaba pasando en ese momento. ¿Tú lo entiendes? ¿Tú entiendes lo que estamos leyendo? Otra vez, ¿sí entiendes lo que estamos estudiando, verdad? El contexto. Porque si hay Eliseos aquí, ¿verdad? Eliseas, buenos entendedores. Vamos a ver si es cierto. Porque si este día fuera el último, ese día fue el último de Eliseo como un hijo de familia. ¿Alcanzan a notarlo? Y ese día, o muy pronto, se iba a ir de su casa. Así que no iba a dejar abandonada a su familia, iba a dejar todo en orden. Y Eliseo inmediatamente hace algo muy interesante, porque se pone a la orden de Elías, porque entendió y le dijo: te ruego. Ahí ya lo está viendo como autoridad, de forma inmediata se sujeta a él, aunque él no quería, ¿verdad? No estaba tan convencido, porque por eso se fue rápidamente, pero él dice: te ruego. Ahora, sí son entendidos, ¿verdad? Tú te pones a la orden de la autoridad con un policía o en el lugar en el que te encuentres. Es más, hay gente que está limpiando y en ese momento esa persona es la autoridad de la que está limpiando de ahí. Tú te pones bajo autoridad y dices: ya limpió, yo paso. Ándale. Si no haces caso, mira, como plumita. Eso quisiéramos, va a caer así, pero no, estás con todo. ¿Te pones bajo autoridad? ¿Te acuerdas que ponerse bajo autoridad del otro es dignificar al otro? ¿Dignificar el trabajo? Oye, hermano, ¿te puedes sentar acá adelante? No, yo aquí. ¿Te pones bajo autoridad? ¿Te pones a la orden? Pues él lo hizo así. O dices: no, mi autoridad es Dios. ¿De verdad? Y si Dios dice que te sujetes a toda autoridad, ¿qué vas a hacer? Y él le dice: dame permiso de besar a mi padre y a mi madre. Este acto tan conmovedor revela una hermosa relación que había entre padres e hijo. No sé si era el único, pero por lo menos para él
sus padres representaban mucho. Así que Él los honra, dándoles su lugar, dándoles su tiempo y seguramente explicándoles: no sé dónde me lleva el Señor, pero yo voy a aprender de alguien que Dios ha elegido. Así que en ese momento pues era ponerse a cuentas con Él, con Dios. Pregunta: ¿tú te has puesto a cuentas con tus padres como si hoy fuera el último día? ¿Les has pedido perdón por lo que has hecho con tu padre, tu madre? Habría que meditarlo, ¿verdad? Pongámonos a cuentas con ellos, porque esto honra a Dios y honra la labor que han hecho nuestros padres. Y seguramente en ese momento pues les decía cuánto les amaba y quería agradecerle por todos los cuidados que tuvieron sus padres con él hasta ese día que sería como campesino, porque ahora iba a ser un aprendiz, un siervo del Señor de tiempo completo. Así que cuando le dice: dame permiso de ir, vemos la respuesta de parte de Elías: ve, regresa, ¿acaso te lo he impedido? Y regresó Eliseo. Y notemos algo interesante: Eliseo no le tomaba en cuenta a Elías sus malos modos. Su corazón lo mantenía puro. De hecho, es uno de los personajes dentro de la Biblia, después de Pablo, en los que no se ve que haya tenido un tropiezo. No se nota, es algo muy interesante. No le toma en cuenta sus malos modos. Y ahí te va la otra pregunta: ¿tú sí aguantas? ¿Aguantas los malos modos a lo mejor de tu jefe, de tu esposa, tu esposo, de alguien que no sabes por qué situación está pasando, pero te habla de una forma pues algunas veces hasta grosera? Pues fíjate en lo sucesivo para ver si actúas como Elías o como Eliseo. Y luego dice que él tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado coció la carne y la dio al pueblo para que comieran. Es decir, ahí compartió, y vemos una parte de la generosidad de él ahora para estar con la gente que lo conocía, es decir, con sus amigos. Y aprovechó el día al máximo. ¿Por qué? Porque no había vuelta atrás. Él estaba quemando sus naves. Ya estaba quemándolo todo. De aquí en adelante, a donde Dios me lleve. ¿Con quién? Con mi capitán Elías. Porque voy a aprender de él lo que se debe y lo que no se debe hacer. Porque todo obra para bien para los que le amamos. ¿No es cierto? Así que Eliseo dice que fue detrás de Elías y él aguantó, soportó y no se amargó. Pablo decía: imítenme a mí, que yo imito a Cristo. Evidentemente Pablo no se estaba enalteciendo a él mismo, sino más bien estaba siendo un direccionador. Imita a Jesucristo. ¿Qué haría él? Porque no puedes decir que yo me estoy esforzando por ser como él. Y el ejemplo arrastra, es decir, tú y yo somos iguales. O sea, sí se puede. Así que vive, este sería el resumen. Vive como si fuera tu último día, para agradar a Dios, para glorificar a Dios, para darle honra a los demás a través de la forma en la que tú vives. Y si hoy cantas, canta como si fuera la última ocasión. Canta como si fuera la última oportunidad de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, estando aquí en la tierra. Si vas a predicar, si vas a preparar una enseñanza, esfuérzate, haz lo mejor de ti, medita en la palabra y el Señor te va a ayudar. Él te va a hablar, Él te va a decir cómo lo tienes que hacer. Tú nada más da el primer paso y el Señor te va a ayudar. ¿Por qué? Porque buscas honrarlo. Si vas a trabajar,
haz lo mismo, como si fuera la última ocasión. Organízate, delega si tienes personas bajo tu cargo. Descansa también en la autoridad de tu jefe. Así que haz lo mejor, todo lo mejor que puedas para la honra de Dios, y Él no se queda con nada. Él no es deudor de nadie y Él te va a recompensar. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, que también tiene misericordia, y todo lo demás os será añadido. Salud, paz, descanso, y lo material llegará solito, porque Él tiene cuidado de su creación, de sus aves. ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotros? Sí, si no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Bendito sea su nombre, bendito sea su carácter. Bendito Padre y amado Dios, pongámonos de pie para exaltar a nuestro Creador, al Dios que está con nosotros. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias te damos por tu misericordia, por tu cuidado, por mostrarnos tu justicia, porque tú nos haces entender, Señor, que teníamos que hacer un alto en nuestra vida con un propósito: reconocer que hay una autoridad que está por encima de nosotros, alguien que nos ve en todo momento, alguien que sabe todo lo que hemos hecho, consciente o inconscientemente, y que lo hemos ofendido. Pero tú buscas la confesión de parte nuestra, Señor. Tú lo sabes todo. Tú buscas la confesión de parte nuestra con un propósito: que nosotros reconozcamos, que nosotros firmemos esa acta, que sepamos que que merecíamos ese castigo. Pero tú, en tu gracia y misericordia, cuando nosotros creemos en lo que hizo Jesucristo, Él toma todo lo que estaba en nuestra contra y lo clavó en la cruz, para decirte: de tal manera te ha amado mi Padre, de tal manera te he amado yo, que tomo todas tus rebeliones, todas tus transgresiones, todas tus amarguras, todos tus dolores, y los he cargado en mi cuerpo y los he clavado en una cruz para hacerte libre, si tú crees con todo tu corazón, para que en lo sucesivo sepas que yo pagué por ti, a fin de que conduzcas tu vida con toda prudencia, basada en la palabra de Dios, para que tú reflejes que la justicia de Dios fue hecha en tu propia vida a través de mi sacrificio. Gracias, amado Jesús. Gracias por lo que hiciste, y gracias por permitirnos tocar el borde de tu manto únicamente para que nosotros seamos sanos. Muchas gracias, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.